A continuación, el amigo que nos lleva a Jesús. Estimados televidentes, para este servidor, Cecilio Baeza, director del programa El Amigo que nos lleva a Jesús, es un gran gusto poder compartir con usted la temática que tenemos programada, la creación, el agua y el saneamiento ambiental. Este es un programa de la serie, digamos, exalumnos que marcan huella. Entonces, el tema es por demás interesante. Hemos invitado a un personaje en el medio que nos va a desarrollar este tema. Sin embargo, quisiéramos empezar como siempre con la cita bíblica, ¿verdad? La cita bíblica es muy importante. Vamos a referirnos a Apocalipsis 16, del 3 al 7. Este dice así: oí una voz potente que salía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan a derramar a la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Salió el primero y derramó su copa en la tierra. A los que llevaban la marca de la fiera les salieron úlceras malignas y graves. El segundo derramó su copa en el mar, se convirtió en sangre como de muerto, y murieron todos los seres vivientes del mar. El tercero derramó su copa en los ríos y manantiales, y se convirtieron en sangre. Oí que el ángel de las aguas decía: justa es tu sentencia, oh santo, el que eres y el que eras, porque derramaron la sangre de santos y profetas. Les darás a beber sangre como se lo merecen. Y oí decir al altar: sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus sentencias son justas y acertadas. Palabra de Dios. Como ustedes ven, es una cita bíblica muy importante porque nos hace pensar en que definitivamente al final del tiempo todo esto que está marcado en el Apocalipsis pues tendrá validez. Y de hecho ya lo estamos viendo porque vemos cómo nosotros hemos ido siendo parte de esos destructores del agua, ¿verdad? También la frase de Don Bosco nos da una orientación muy interesante en esta parte de la salesianidad. Hay 3 clases de compañeros: unos buenos, otros malos y otros, en fin, ni lo uno ni lo otro. Entonces dice Don Bosco: debéis procurar la amistad de los primeros, ¿verdad? De los buenos. Ganaréis mucho huyendo completamente de los segundos, o sea, de los malos. En cuanto a los últimos, tratadlos cuando sea necesario, evitando toda familiaridad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice Don Bosco. Bueno, pues entonces quiero hacer de una vez la presentación de nuestro invitado de hoy, que es un exalumno salesiano de la promoción número 21. Es ingeniero civil e ingeniero en ingeniería sanitaria. Y su nombre es Pedro Cipriano Saravia Celis. Es uno de los condecorados con la medalla Hugo Santucci. O sea que es un profesional ejemplar. Entre sus estudios universitarios está que tiene una maestría en ciencias, ¿verdad?, la ingeniería sanitaria. Es director de la ERIS, que es la Escuela Regional de Ingeniería Sanitaria de la Universidad de San Carlos. Es ingeniero civil también, egresado de la Universidad de San Carlos, y tiene otros estudios a nivel de posgrado. O sea, sobre esto ha trabajado mucho temas de calidad del agua, ¿verdad?, el aire, el sonido y desechos sólidos. También ha pertenecido y pertenece a diversas asociaciones que tienen que ver con el tema, y también es miembro del Colegio de Ingenieros de Guatemala. También otra de las cosas interesantes es que ha hecho varias coautorías de varias publicaciones personales y del tema que nos compete desarrollar en esta noche, ¿verdad? Pero también es sumamente interesante saber que él, desde el punto de vista espiritual, colabora mucho con la iglesia, porque es ministro extraordinario de la Sagrada Comunión. Él ayuda mucho en la parroquia de Nuestra Señora de la Preciosa. O sea que tenemos un invitado de lujo. Así que vamos, los dejo meditando un momento mientras
podemos platicar ya con nuestro apreciado Pedro Saravia. Quiero agradecer muy sinceramente a nuestros queridos y estimados bienhechores, que con sus anuncios, con sus ofrendas, nos ayudan para que este canal de televisión siga llevando a todos lados la palabra de Dios. Muchas gracias, estimados bienhechores. Debido a ustedes, este canal puede seguir proclamando la palabra de Dios. Que Dios los bendiga abundantemente. Tú también puedes ser parte de los padrinos de Jesús TV, depositando o transfiriendo tu donativo a la cuenta monetaria de Banco Industrial, número 2830-01590-9, a nombre de Jesús TV. Con tu aporte, estarás evangelizando al llevar la buena nueva. Bien, Pedro, en realidad qué gusto tenerte nuevamente por acá. Quería yo ver si es posible que podamos platicar un poquito más sobre el tema, porque obviamente hay momentos en los que, digamos, uno sobre el tema lo domina. Sin embargo, existen cambios, ¿verdad? Y cuando existen estos cambios, pues naturalmente que nosotros nos vamos dando cuenta de ellos y tenemos que ver cómo vamos respondiendo. Así que estábamos en esa presentación tuya, ¿verdad? Tal vez si pudieras platicarnos un poquito, ¿cómo se llama? Un saludo para los televidentes y cómo te sientes de estar aquí en esta entrevista. Gracias, Cecilio. Es un agrado estar en este programa, muy importante para mí como exalumno salesiano, y exponer realmente que se puede ser buen cristiano y honrado ciudadano en este mundo que nos vemos comprometidos por muchas tentaciones. Pues es un esfuerzo que debemos hacer diariamente. Y qué bueno que en la profesión uno puede también prestar este servicio. Entonces es mucho agrado estar contigo en este día y saber de que hay muchos exalumnos salesianos que se están conectando, y también cooperadores y personas que se relacionan con la obra salesiana. Una pregunta que me parece que es interesante con la que podríamos ir como arrancando es ¿cómo y dónde conociste a los salesianos? Porque tú eres un salesiano de pura cepa, entonces, ¿dónde los conociste? ¿Dónde los capturaste? Fíjate que desde pequeño yo vivía con mis abuelos y mis padres allá por las 5 calles de la zona 1. Y yo miraba a los alumnos que pasaban frente a la casa para ir a estudiar al colegio. Y también mi abuelita y mis tías solían ir frecuentemente a misa a la iglesia antigua. Y yo me iba con ellas y ahí comencé a relacionarme con los salesianos. También me recuerdo que mi abuelita ayudaba a una persona, a un primo que estaba inscrito en el colegio, y yo la acompañaba a veces para pagar las colegiaturas. Entonces para mí era muy grato entrar a aquella oficina del colegio en el ala antigua que estaba cerca del portón. Esto desapareció con la construcción de la iglesia, pero uno encontraba el portón, después un largo corredor, y la primera puerta que encontraba a la derecha era precisamente la de la administración, donde había una sala. Al lado derecho de ese salón estaba la dirección, y al lado izquierdo estaba la administración, donde estaba el padre prefecto, que era el que hacía los cobros y manejaba la parte administrativa del colegio. Entonces me recuerdo que tenía un gran libro, un enorme libro. Entonces se le daba el nombre del alumno, en qué año estaba, y él apuntaba ahí en el libro la cuota mensual. Pero una cosa curiosa, fíjate que la puerta que daba de la prefectura al patio siempre estaba abierta. Y se miraba el gran alboroto de los niños jugando. Recordate que esa es una característica salesiana. Claro, es La interesante. juventud allí jugando, mucha alegría, mucho entusiasmo, y entonces eso me llamó la atención. Y entonces yo insistí mucho para que mis padres me inscribieran en el Colegio Don Bosco.
Esa fue Mm. la historia por la que yo conocí a los salesianos y al Colegio Don Bosco. Muy interesante, fíjate. Pero fíjate que esa descripción tuya me hace ver que en realidad por eso eres ingeniero, porque tienes posiblemente gran capacidad de visión. Casi que ahorita que lo estabas comentando, lo estabas viendo, como que estabas narrando el caso, como si lo estuvieras viendo y yo te entendía igual. La otra cosa interesante de esto es toquemos un poquito la parte interna. Dentro de los salesianos, digamos, ¿qué valores fundamentales han regido tu vida? Mira, yo creo que es una marca que uno lleva de por vida. Digamos, esas enseñanzas, que uno recibió de ellos. Me recuerda el padre Santucci, misa diaria y comunión frecuente. Ese acercamiento a los sacramentos, esa vivencia con los grupos de monaguillos, de coro, de las actividades de Don Bosco, María Auxiliadora, de las clases de religión que realmente nos dieron una buena base para ser buenos católicos. Entonces, siempre recuerdo con mucho cariño a los profesores de religión y de música que yo tuve, el padre Lorenzo Castellanos, por ejemplo, que era un formador de monaguillos, el padre Fornaza, que estaba a cargo del coro en primaria, y así muchos que ahorita no recuerdo el nombre. Muy bien, en realidad, fíjate que me hiciste recordar a algunos de esos sacerdotes, ¿verdad? Tengo unas anécdotas, pero no quiero comentarlas porque nos quitaría más tiempo de lo que queremos aprovechar de lo tuyo. Entonces, quisiera seguir indagando un poquito sobre tu persona, porque obviamente tú sabes que estos programas nosotros los grabamos para que vayan sirviendo una especie de guía para Ujú. los exalumnos y también para los alumnos, porque hay algunos alumnos que los ven con sus papás, ¿verdad? Y también obviamente la familia salesiana para los hijos de estos de estas personas maravillosas de la familia salesiana. En fin, eso es una de las cosas interesantes. ¿Cómo es entonces que tú, después de ser exalumno salesiano, escoges la Universidad de San Carlos y te vas a estudiar y a prepararte para ser ingeniero? Mira, bueno, hay cosas que uno realmente no se puede explicar. Yo pienso que yo viví varios eventos dentro del colegio. Por ejemplo, la pavimentación de los campos. Lo viví y ver trabajando estas máquinas, el petróleo y a los obreros ahí echando el petróleo, las máquinas, y después también la construcción de la iglesia. Eso me causó mucha curiosidad. Y de hecho, siempre trataba de ir a ver cómo iban las cimentaciones y cómo iba la obra. Yo creo que eso me marcó, pero ya decidí, bueno, en primer lugar, no tengo mucha retención de memoria, entonces dije, yo no sirvo para las ciencias biológicas, que hay que tener buena memoria. También la parte de social y literatura no me gustaba. Aunque te confieso que yo en ingeniería con lo que más trabajo es escribiendo informes. Curioso, pues. Tuve que adaptarme a redactar informes y a vivir de eso, de consultorías. Entonces yo creo que en parte fue esas vivencias que viví y en parte también ir discriminando qué era lo que no me gustaba para seguir. Entonces me decidí por ingeniería civil, estudiar ingeniería civil. Ya, interesante. Imagino yo que eh, esto nos puede orientar mucho porque recordemos que hay muchos jóvenes que de pronto pueden tener esta inclinación a hacerse colegas nuestros, ¿verdad? Ingenieros. Ujú. Entonces, yo quisiera dividir esto en dos partes. Uno es que, digamos, ¿qué les aconsejarías tú a estos patojos que quieren hacerse ingenieros? ¿Por dónde deberían de prepararse un poquito más? ¿Qué debían hacer? Y por otro lado, también una guía un poquito a los padres de estos patojos, ¿verdad? Cómo poder apoyarles para lograr su cometido de hacerse ingenieros, ¿verdad? Porque nosotros sabemos como ingenieros que la carrera es linda, pero también lo hace Ujú. uno sudar, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué nos podrías tú contar Bueno, al respecto? para comentarte, yo en el colegio no era bueno en matemáticas, Ujú. pero cuando llegué a la universidad me propuse realmente eh,
graduarme antes de que cumpliera los 24 años. Ujú, Y lo logré y ya estaba casado y con un hijo. Me casé a la mitad de la carrera y con un hijo con problemas congénitos. ujú. Entonces para mí fue muy duro. Sin embargo, yo me propuse graduarme antes de los 24 años y lo logré. Pero fíjate que algo que es importante es la disciplina. No solo que le guste a uno, porque a uno le puede gustar algo, pero si uno no tiene disciplina y no tiene sacrificio, no va a alcanzar las cosas. Y entonces hoy nos encontramos con una sociedad, con una población que quiere las cosas fáciles. Digamos, buscarlo todo en el Internet, lograr cosas fáciles, pero yo creo que ese sacrificio que uno hace y esa disciplina, pues al final lo hace a uno que tenga logros. Entonces, yo creo que es cuestión de ir, digamos, a los muchachos de los últimos años, de ir discriminando. ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que no me gusta? Y por ahí ir escogiendo la carrera que uno más le parezca. Entonces, eso es parte de mi experiencia porque yo fui ingeniero. Ajá, me parece interesante. Sin embargo, tú trabajas a nivel de máster y de doctorado, tengo entendido. Sí, Entonces, yo quisiera invitar a estos jóvenes a que no se queden únicamente con la licenciatura, pero creo que me gustaría que tú platicaras un poquito por qué no que te quedaste únicamente a nivel de ingeniería, sino que sacaste, digamos, tienes estudios de posgrado y además tienes una maestría en ingeniería sanitaria y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué tú eliges, digamos, diría alguien que no le gusta estudiar, complicarte la vida más? Aunque sabemos que a la postre eso lo facilita, pero a veces uno sí. piensa de esa manera. ¿Qué Fíjate que podrías tú fue contarnos? una experiencia muy interesante y una historia muy interesante. Pues resulta que después de graduarme, yo trabajé como ingeniero principiante en una oficina de ingeniería. Casualmente era de un exalumno ingeniero civil y ahí estuve, más o menos como un año. Al año siguiente salió la oportunidad en el Ministerio de Salud. Cualquiera diría, bueno, ¿qué hace un ingeniero en el Ministerio de Salud? Pero hay cosas que son muy, muy interesantes. Fíjate, yo tampoco lo miraba así, porque yo dije, yo quiero ser ingeniero civil, quiero construir, quiero hacer obras, pero ¿qué estoy haciendo en el Ministerio de Salud? Bueno, pues te quiero decir de que la salud no solo es enfermedad y muerte, es también hacer las obras para prevenir las enfermedades. Y esas actividades las hace el Ministerio de Salud en la División de Saneamiento Ambiental o los programas de saneamiento ambiental. Entonces habría que construir obra sanitaria. Y el que construía esta obra sanitaria eran ingenieros. Entonces yo llegué ahí, fue mi primer trabajo ya como ingeniero en el Estado. Y al año me llama mi jefe y me dice, usted el año entrante se va a estudiar ingeniería sanitaria. Si a mí lo que me gustan son las estructuras, yo lo que quiero es construir viviendas, construir edificios, y me dijo, no, aquí no nos interesa ese tipo de trabajo, aquí nos interesa la obra sanitaria, hacer, construir abastecimientos de agua, construir alcantarillados y el tratamiento de las aguas. Y eso nos interesa, si es que se va a estudiar ingeniería sanitaria. Y me mandó a estudiar ingeniería sanitaria, pues. El programa era de un año intensivo, tiempo completo, pero a mí me daban permiso medio tiempo, o sea que yo hice el programa en 2 años. Al final terminé los 2 años y seguí trabajando en el Ministerio de Salud y realmente ha sido algo que me ha dado muchas satisfacciones. Realmente me siento un profesional exitoso, me siento complacido de lo que hago y me gustó la ingeniería sanitaria porque al final es la más humana de las ingenierías, porque trata de resolver problemas de beneficio de la población, en beneficio de la población para que esta no se pueda enfermar.
al final es una especie de medicina, Sí, solo es que una medicina preventiva, llamémosle, preventiva, ¿verdad? sí, sí, O sea, porque tú con este tipo de diseños y este tipo de trabajos, lo que provocas es que se evite que haya personas enfermas, que se den así ese es. tipo de epidemias y cosas de esas, ¿verdad? Ujú, Naturalmente, como lo que está pasando ahora con este tipo de enfermedad, ¿verdad? De Guillain-Barré, que es una ujú. de las cuestiones que están investigando si no tiene su causa en el agua y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces Sí, tú, obviamente, como experto en esto, pues tendrás tus propias conclusiones. Pero sigamos adelante. Digamos, nos queda un poco de tiempo todavía, entonces podemos platicar. A mí me gustaría que dividiéramos esta pregunta en dos partes. Uno, ¿nos pudieras contar alguna anécdota interesante del colegio, cuando estabas en el colegio, algo que te acuerdes que te haya llamado la atención? Y luego, alguna experiencia o algún caso de, digamos, de la aplicación de tu ingeniería sanitaria y de lo que tú haces, ¿verdad?, en beneficio de la comunidad. ¿Podrías contarnos algo de eso para que las bueno, personas vayan como como entrando en anécdota el... en el colegio, hablando del mismo corredor ese, Sí, después de la administración estaba la librería de Don Borgo, ¿te acordás? sí, me Y acuerdo. ahí salía Don Borgo a jugar con una pelota de tenis y se Sí, juntaban los muchachos antes de entrar a de que clases. comenzaran las clases. También me recuerdo yo que yo como era pequeño miraba la tienda de Don Borgo como una tiendona, Sí, con unos ajá. mostradores de madera y unos, ¿cómo se llama? Unas Estanterías, estanterías sí, para dan tener todos los libros libros. y todo, Ujú, que me parecían hoy como que si eran del siglo XIX, hoy en día. claro, Entonces, pero era una cosa muy bonita. Y también me recuerdo yo que caminar por los corredores, por ese corredor techado que tenía el colegio, que llegaba uno al fondo y después tenía una escuadra y caminaba uno paralelo al campo de fútbol. Entonces, esos campeonatos de fútbol después de las clases eran fabulosos. Yo generalmente no me distinguí por ser un buen futbolista, pero llegaba a apoyar a mis compañeros y eran campeonatos muy disputados, muy alegres. Y después, cuando íbamos en excursión fuera del colegio, me recuerdo yo que comenzó el Interfer y íbamos como colegio a pie. Bajábamos hasta la línea del ferrocarril y nos íbamos por la línea del ferrocarril hasta donde está hoy Telgua y ahí llegábamos a Interfer. También cuando íbamos a jugar contra el Liceo Guatemala, también uno se iba a pie del colegio. Entonces salía uno de la tarde ahí al colegio y todos a pie para el Liceo Guatemala para ir a apoyar el colegio. Entonces, realmente el transporte era muy fácil. O se hacía en autobús o a pie. Y muchos de los compañeros tenían bicicleta, pero era realmente muy rápido desplazarse en la ciudad. y luego tal vez una anécdota tuya así cortita, pero de tu trabajo, algo Bueno, que pueda estimular el deseo de imitarte. bueno, fíjate que eh, trabajé en la parte de acueductos rurales. Estos eran abastecimientos de agua para aldeas y pequeñas comunidades. Entonces, se ubicaba un nacimiento de agua en la montaña, se medía la cantidad de agua que aportaba la fuente, se hacía todo la topografía, el diseño, y esa convivencia que uno tenía con la población era fantástica. Gente muy pobre, pero que lo recibían a uno en forma muy alegre, eh, con comida. Y cuando se terminaba el abastecimiento de agua que la gente ya tenía en su aldea el agua, pues hacían verdaderas fiestas y lo invitaban a uno. Entonces me recuerdo que aquí en Occidente era caldos los que le daban a uno y con tamalitos de masa, muy sabroso. Y también nunca faltaba la cucha que uno si no se tomaba el trago, era un desprecio para la Claro, comunidad. así es. Entonces, realmente eso trae mucha satisfacción, saber que uno ha servido a una población para que tengan agua,
agua de buena calidad, porque se hacían los análisis de la fuente de agua para garantizar de que esa agua pudiera ser consumida y no ocasionar enfermedades. Y esa alegría de la gente que ya no tenía que ir al río o a la quebrada a traer el agua, sino que ahora tenía un chorro cerca. También me ocurrió una vez aquí en Zumpango, una comunidad que hicimos todo el diseño, y cuando estábamos a punto de construir, llegó la comunidad y me fue a hablar y me dijo, mire, nosotros no queremos el sistema que ustedes nos ofrecen, porque eso acerca mucho el agua a nuestras viviendas, y nosotros lo que queremos es que se construya nada más una pila en el centro de la comunidad donde puedan llegar las mujeres a traer su agua. Bueno, yo les pregunté, bueno, ¿y por qué prefieren, en lugar de tener su chorro cerca de la vivienda y con más accesibilidad, ir y caminar a una pila pública? Y ahí que se junten todos. Entonces me dijeron, mire, es que el centro de la parte social de la comunidad es el agua y es el río, me decían. Ahora ya no va a tener el río, sino que lo vamos a tener aquí, pero queremos tener una pila, porque ahí van las mujeres a traer agua, y van las muchachas solteras a traer el agua, y van con sus tinajas y todo. Y si no es eso, no van a ver esa relación La con los relación. muchachos, ¿sí? Y ahí es donde se hacen novios y se pactan los matrimonios y todo eso. Entonces dice, si tenemos el agua cerca de la casa, ya las muchachas ya no van a salir y se rompe esa tradición social. Entonces, muy interesante pues conocer Sí, tiene razón. que las personas también no solo necesitan satisfacer una necesidad básica, sino que también hay que interpretar cómo uno no altera esos patrones culturales de la población. Entonces, uno en la ingeniería sanitaria aprende ese tipo de relaciones con las personas. Muy interesante, pues. Muchas gracias, Pedro. Fíjate que ya se nos consumió el tiempo y tan bonita que está ¿cómo se llama? La conversación. Así que vamos a tener que hacer un segundo programa. Pero yo sí quisiera, en primer lugar, aparte de agradecerte tu disponibilidad a compartir con nosotros, también tus enseñanzas, pues obviamente. Esta última parte me gustó mucho porque ahí se refleja la cultura nuestra, la cultura de nuestros vecinos, la cultura de nuestros habitantes, ¿verdad? Muy interesante. Pues yo solo quisiera también decirle a nuestros televidentes que vamos a tener un segundo programa con el ingeniero Pedro Sarabia, y obviamente que esto que hemos platicado ahora nos pueda servir de guía para orientar mejor a nuestros patojos y también nosotros estimularnos un poquito más. Si estamos en condiciones todavía de poder estudiar, pues hacerlo. Vean ustedes qué Claro. futuro más interesante tendrían, igual que el ingeniero Pedro Sarabia. Así que, Pedro, quedemos en que seguimos en un segundo programa, y estimados televidentes, nos vemos en el próximo de la serie. Nos vemos. Hasta luego.